Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre los Estados Unidos, porque han salido noticias importantes de ese país en relación al juicio político o impeachment que se está haciendo en el Congreso de los Estados Unidos en contra de Donald Trump y que se votó en el Senado de ese país. Y vamos a ver qué ocurrió con eso. Hago un adelanto, se rechazó, pero vamos a ver por qué, si esto es el final de estos juicios políticos que se están dando allá y cuál es el futuro que le espera a Donald Trump dentro de los Estados Unidos y dentro de la política misma de ese país. ¿Qué ocurrió? Que Donald Trump fue absuelto en el juicio político conocido como un impeachment, y lo vamos a llamar así, que se dio en ese país. Ahora es importante saber qué es un impeachment, porque uno diría ya, es un juicio, tiene que ver con tribunales de justicia ordinarios, una condena de cárcel, o sea, ¿qué tiene que ver eso, no? Y un impeachment, o juicio político como lo llaman, no es un juicio propiamente tal como lo podríamos entender para otra persona, porque cuando hay un delito, normalmente esto lo ve un juez, ¿no? Y esto se ve después que puede haber cárcel o no se sanciona, pero lo ve el Poder Judicial. Un juicio político no es eso. En realidad ni siquiera lo podríamos llamar un juicio propiamente tal, porque en realidad es una votación política por parte de senadores y también de diputados que busca hacer ciertas sanciones, pero que yo no lo podría categorizar como un sistema judicial, como un juicio ordinario, porque no hay un juez. Son políticos, no hay terceros imparciales, es una votación más bien política. Y esto se dio tanto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como también dentro del Senado. Y en la Cámara de Representantes se admitió que era admisible esta situación. Y después pasó al Senado donde se votó la admisibilidad del hecho. Y ahí se aprobó de que efectivamente era constitucional juzgar a un presidente una vez que ya haya salido del cargo, que ahí puede ser también juzgado políticamente, que eso dejó un antecedente legal. Pero se dio posteriormente la votación de si se iba a condenar o no a Donald Trump y no se dio. ¿Por qué? Porque se necesitaba un número de votos más alto, 67 votos de los senadores que hay en Estados Unidos, o sea, 2/3 del Senado de ese país, y 57 votaron a favor. Una mayoría, sí, pero no el porcentaje, es decir, el número de representantes que necesitaban, que era 67. 50 senadores demócratas votaron a favor y 7 senadores republicanos, que es más de lo que esperaban, pensaban que iban a ser 4, fueron 7, también votaron a favor. Y él, por lo tanto, fracasó este intento de juicio político en contra de Donald Trump. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera aprobado este juicio político? Y hay que ver si es que hay otras actuaciones que van a intentar hacer, ¿no? Este juicio político, si se hubiera llegado a aprobar, hubiera significado no que lo vayan a meter a la cárcel. Si un juicio político no, o un impeachment, como se le conoce, no significa que te van a meter a la cárcel o a haber sanciones de ese tipo, sino que lo que hubiera significado es que, como ya estaba en el cargo, no lo podían sacar porque un impeachment aprobado podría significar sacarlos del cargo. No ocurrió. Y la otra cosa que era importante, y era lo más importante dentro de eso, era que si alguien es condenado bajo un juicio político, no puede volver a ejercer un cargo público. Entonces, si esto se hubiera aprobado, Donald Trump habría estado impedido, habría sido ilegal que él ocupara cualquier cargo público futuro. O sea, él no podría haber sido candidato nuevamente a la presidencia, que se espera que haga eso para las próximas elecciones presidenciales del año 2024 en Estados Unidos, y por lo tanto se le habría impedido por completo. Ahora, de todas maneras, ¿es esto una sorpresa? Porque muchos lo muestran como si hubiera sido sorpresivo. Y en realidad no, se sabía que iba a fracasar eso porque todos estaban más bien seguros que era prácticamente imposible conseguir que 17 senadores republicanos terminaran votando en contra de Trump. Ya el hecho que 7 senadores republicanos hayan decidido votar para hacerle el juicio político y que se le condenara es una sorpresa, porque se esperaba que iban a ser 3 o 4, pero 17 prácticamente imposible. Porque hay 50 senadores que son de los demócratas dentro del Senado, pero necesitaban 17 senadores republicanos y sinceramente eso era prácticamente imposible. Entonces esto era un resultado esperado, no debería ser una sorpresa para nadie, ¿no? Ahora hay otros mecanismos que quieren intentar que se den por mayoría simple las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con los que quieren juzgar a Donald Trump, o lo proponen algunos, que en ese caso los demócratas podrían hacerlo sin ni un republicano, o sea, podrían aprobarlo fácilmente. Pero no hay una voluntad política, al parecer, de hacerlo todos los demócratas de centro, quienes están empujando más este juicio aparte, que sería con mayoría simple. Han sido demócratas más bien asociados a Bernie Sanders, a los sectores más duros, más de izquierda, más socialistas del Partido Demócrata. Pero todos los que son los demócratas más de centro, que son todo el resto, no les ha interesado empujar esa opción y realmente no la quieren impulsar. Entonces probablemente no pase nada. Y lo que ha terminado ocurriendo con esto es que va a haber sido la noticia de estos últimos días, pero no va a quedar en nada más. Fue mucho farándula política, pero sabía que no iba a llegar a nada. Y en la práctica yo creo que esto le va a dar un pequeño impulso a Donald Trump, porque lo muestra como triunfante ante un juicio político, y tener esas victorias, aunque sean más bien simbólicas y se sabía que iban a ocurrir, mediáticamente ayudan.
¿Qué significa esto para el futuro? Que Donald Trump puede candidatearse de nuevo y es probable, si es que no seguro, que se vuelva a candidatear para el año 2024. Si la pregunta es si va a hacerlo por el Partido Republicano o un nuevo partido. Lo de un nuevo partido político se mencionó como una posibilidad, pero al parecer eso ya queda mucho más fuera de la realidad, porque no parece ser la intención de Trump de salirse del Partido Republicano, sino ir como candidato republicano para el 2024, que es más bien esperable. Y con esto es muy probable que veamos un quiebre cada vez más fuerte dentro del Partido Republicano, que eventualmente lleve a un quiebre interno en el cual los republicanos tradicionales se van, ya sea el Partido Demócrata o a fundar su propio partido, o eventualmente Donald Trump termina absorbiendo la totalidad del Partido Republicano y que se convierta en un equivalente de sus propuestas. Que en muchos sentidos tiene algunas diferencias con los republicanos tradicionales en varios ámbitos, pero en otras son similares. A veces cambia muchas veces el tema de fondo, de forma más que en el tema de fondo en muchas áreas. Algunas diferencias son el tema del proteccionismo y tal vez intervenir un poco menos. Pero en otras cosas no son muy distintos. O sea, en el tema de bajar impuestos eso está, no son distintos. El tema ese de Morales está también, no son distintos, ambos son conservadores. Entonces más diferencias son en política exterior un poco, no tanto, un poco, y en temas de proteccionismo. Y sería, el resto del discurso no es tan diferente. Ahora, si Trump va a poder ser candidato no depende mucho cómo esté su estado de salud en 4 años más, porque él igual tiene una edad avanzada y a esas edades, con el paso de los años, se puede notar el cambio. Si se encuentra bien de salud, se va a lanzar, pero depende mucho cómo esté su estado de salud. De todas maneras, deberíamos observar probablemente que sus hijos, que fue un poco de nepotismo cuando los puso en los cargos, porque puso a todos sus hijos y a las parejas de su hijo en cargos públicos en su administración, que lo criticamos aquí cuando lo hizo Bachelet, también cuando lo hizo Piñera, y bueno, ahí también hay que criticarlo cuando lo hace Trump, aunque algunos van a tratar de hacer un malabarismo mental para justificarlo, pero también está mal, igual como cuando lo hicieron los otros. Pero probablemente ahora sus hijos vayan a candidaturas para senadores o diputados dentro de Estados Unidos y probablemente salgan electos porque Trump tiene un seguimiento bastante fuerte y más fanático dentro de los que son los sectores más de derecha. Entonces no me sorprendería que salgan electos. Pero bueno, ¿qué les parece esta situación? ¿Creían que podía ocurrir otro resultado? ¿Piensan como yo que era algo más bien inevitable y no es tanta noticia, pero que igual hay que cubrirlo? ¿Creen que el Partido Republicano se va a convertir, si es que ya no lo es, el partido de Trump, o que va a haber un quiebre? ¿Qué futuro creen que ocurre a nivel político en los Estados Unidos? Coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia de Chile, como también de otros países. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.